Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, de misterio. Hoy vamos a continuar hablando de deseos que no se cumplieron, deseos o los últimos deseos de los fallecidos que no se cumplieron o que se cumplieron tarde. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Cuando mi mamá murió era invierno y el clima no era bueno para salir en barco. Así que mi papá mantuvo sus cenizas en la mesa de café hasta que pudiera salir en bote, hasta que pudiera salir un bote al mar. Antes de que todo terminara, pasaron cosas muy extrañas. Mi mamá también estaba mental y físicamente enferma, y además era una alcohólica abusiva. Sus campanas favoritas estaban guardadas en una vitrina cerrada con llave, pero seguían moviéndose y sonando. También empecé a oler su perfume favorito. No era un perfume común. Teníamos que pedirlo especialmente desde el extranjero para ella. Una noche, después de que mi papá se fue a dormir, yo estaba lavando los platos y la vi. Estaba de pie en su lugar favorito de la casa, mirando pensativa hacia la puerta de su habitación. Se veía mucho más joven de lo que yo la había visto en toda mi vida, excepto en las fotografías de antes de que yo naciera. Pero definitivamente era mi mamá. Me asusté tanto que dejé caer un plato y rompí varios. Ella simplemente me miró y en ese momento entendí por qué estaba allí. Estaba muy preocupada por mi papá y lo extrañaba. Desapareció en cuestión de segundos, pero tuve que tener una pequeña conversación con su espíritu, diciéndole que no volviera a hacer eso porque simplemente no podía soportarlo. A veces todavía aparece en mis sueños. Ahora mi papá también, desde que falleció, y no tengo ninguna duda de que ahora están juntos. Si tu madre estuviera infeliz y aún rondando por ahí, probablemente lo sabrías. Pasarían cosas difíciles de ignorar. Los espíritus que no están en paz tienen una forma de hacértelo saber. He conocido personas que mantienen las cenizas de sus seres queridos en las repisas de la chimenea hasta que ellos mismos mueren, para que luego ambas cenizas sean esparcidas juntas. Yo guardo las cenizas de mis mascotas en cajas en forma de corazón que decoro y las mantengo dentro de un cajón especial. Cuando yo muera, quiero que sus cenizas sean esparcidas junto con las mías. No siempre es algo grave, a veces está bien, a menos que la persona realmente se preocupara mucho por algo y esté molesta por ello y empiece a hacerlo saber. Pero en ese caso lo sabrías. No estarías dudando ni preguntándote si sí o si no. Yo soy una de esas personas raras que puede entrar a una casa donde hay un espíritu inquieto y saber que está allí. He tenido muchos encuentros así en mi vida. Incluso he descrito a esas personas sin conocerlas, y sus familiares han sabido exactamente de quién estaba hablando. Para mí no se ven muy diferentes de las personas que están vivas. Muchas veces, hasta que desaparecen frente a mí, creo que siguen vivas. Muy rara vez un espíritu se ve menos que completamente físico para mí. A veces no los veo, solo los siento y tengo una sensación de cómo se veían cuando estaban vivos. Pero definitivamente no ha sido solo mi imaginación. Ha habido demasiadas confirmaciones sobre quiénes eran esas personas, y la mayoría de ellas eran completamente desconocidas para mí. No tenía ninguna razón para verlas o sentirlas. Con mi mamá fue diferente. A mi abuela también la vi justo después de que murió. De hecho, le dije a mi mamá que había fallecido antes de que mi papá llamara para avisarlo. Mi don espiritual está relacionado con la muerte y el renacimiento. A menudo sé cuando alguien está gravemente enfermo, incluso antes de que se lo diagnostiquen. También he sabido que una amiga estaba embarazada antes de que ella misma lo supiera. Incluso he sentido si sería niño o niña. He vivido con esto desde que era un niño pequeño y no tengo control sobre ello. Me han ofrecido entrenarme para convertirme en medium o en canal espiritual, pero siempre me he negado. Simplemente no me siento seguro entrando en ese terreno. Así que dejo la comunicación con los muertos o con otros espíritus completamente en paz. Por eso, cuando te digo que sabría si ella estuviera molesta por eso, estoy bastante seguro de que lo sabrías. Esto es en continuación a la historia
a la primera historia, donde el hijo estaba preocupado de si los deseos de su madre o no haber cumplido los deseos de su madre de esparcir las cenizas pudo haber causado que su espíritu ahora esté inquieto y embrujando su casa. Y vamos a continuar. Entonces, el autor original del post dice: las cenizas de mi madre están en la casa de mi hermana y no se ha reportado nada en la casa de mi hermana. Solo me entero de lo que les ocurre a los nuevos ocupantes de la antigua casa de mi madre a través de sus antiguos vecinos, con quienes hablo de vez en cuando. Y entonces alguien pregunta: ¿pero por qué originalmente no pueden esparcir las cenizas en el mar como ella quería? Y él responde: mi hermana es una persona muy controladora, ignora todo, tiene que ser a su manera o no se hace. Y alguien más comenta: siento mucho tu pérdida. Se dice que cuando alguien muere, cualquier enfermedad física o mental desaparece, pero quizá ella esté molesta porque sus deseos no fueron cumplidos, o tal vez ni siquiera sepa que ha muerto. Yo tuve un fantasma en mi casa. Veía movimiento oscuro por el rabillo del ojo en la escalera. Sabía que era un espíritu. Tomé fotos digitales y se las envié a una amiga psíquica. Ella confirmó que sí, que había un espíritu allí. Era un hombre. Estaba atrapado porque buscaba documentos importantes o medallas militares. No sabía cómo ayudarlo a cruzar, hasta que leí un artículo de una famosa medium donde ella explicaba cómo ayudar a un espíritu a cruzar hacia la luz. Decía que hay que hacerlo cuando estés solo, decir tu nombre completo en voz alta y pedir ayuda al escuadrón espiritual para ayudar a la persona, pedirle que vaya hacia la luz, ser educado, decir por favor y gracias, y después no contarle a nadie lo que hiciste durante 3 días. Esto funcionó para mí y para otras personas a quienes se lo recomendé. Y este otro comentario viene de otra medium. Soy una medium psíquica y además ministra. He ayudado a muchas personas con problemas espirituales. Algo que he visto repetidamente es que muchos fenómenos paranormales ocurren cuando alguien guarda las cenizas de un ser querido en su casa. En todos los casos que he visto, la actividad paranormal no cesó hasta que las cenizas fueron retiradas. Creo que las cenizas deben volver a la tierra, ser enterradas o esparcidas en tierra o mar, no quedarse dentro de una urna en una casa. Creo que eso puede permitir que entidades negativas se adhieran a ellas. Lo mejor que puedes hacer es convencer a tu hermana de cumplir el deseo de tu madre y esparcir sus cenizas. Muchas personas insisten en guardar cenizas porque no pueden dejar ir a sus seres queridos. Reza por las cenizas de tu madre hasta que tu hermana esté dispuesta a liberarlas. Y alguien más añade este comentario: algo parecido me pasó. Mi tía nos dejó instrucciones muy específicas para su funeral. Incluso guardó $50,000 para que todo se hiciera exactamente como ella quería. Pero mi primo no siguió esas instrucciones, intentó hacerlo más barato. Lo peor fue que la enterró en lugar de colocarla en un mausoleo como ella quería. Después de eso, ella empezó a atormentarlo todas las noches. Yo también soñé con ella y estaba muy enojada. Al final, tuvimos que comprar el mausoleo y sacar el ataúd de la tierra. Todo se hizo como ella quería y todo se detuvo. Quizá tu hermana no esté lista para dejarla ir, pero cuando mi mamá murió, quería que sus cenizas fueran enterradas justo junto a su familia, pero mi hermana tomó la urna y la guardó. Al principio me molestó. Luego entendí que ella simplemente no estaba lista para despedirse todavía. Y el autor original del post responde: la verdad es que mi hermana nunca estuvo presente, ni siquiera en los días festivos. Ninguno de mis hermanos lo estaba, solo aparecían cuando querían algo. Tampoco puedo culparlos completamente. Ninguno estaba en el testamento hasta un mes antes de que mi madre muriera. Mi hermana definitivamente no es un ángel. Cuando cumplí 40 años hice mi propio testamento, dejando claro
que ellos no recibirán nada de mí ni podrán asistir a mis servicios funerarios. Hicieron lo mismo cuando mi papá murió. Entonces, esta familia tiene una cantidad de problemas cuando sus padres estaban vivos y una cantidad de problemas que quedaron después de que sus padres fallecieron. Y tal vez eso es lo que mantiene toda esa energía en la casa. Pero bueno, esta era la perspectiva, otra perspectiva de la misma historia, de la historia que vimos en el video anterior, con un poco más de contexto de las otras personas que comentaron. Nuevamente, dime, ¿tú qué piensas? ¿Has tenido alguna experiencia similar? De nuevo, si aún estás aquí, gracias por conectarte a Señales Ocultas y nos vemos en el video de mañana.